¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el concejal del Partido Justicialista de Palpalá, Rubén González, el doctor Rubén González, el tema de la feria mayorista, minorista, tema hoy en la ciudad de Palpalá. Y vamos a hablar también sobre la situación en el Partido Justicialista. En un minuto voy a estar con él. El gobierno del señor Morales impulsa una suerte de consolidación selectiva de la deuda con los proveedores del Estado. Entiende el señor Morales, en el marco de la emergencia, que es necesario suspender los procesos de ejecución en trámite en contra del Estado que tengan como objeto, naturalmente, el cobro de sumas de dinero anteriores y a futuro que fueran dispuestas por los tribunales, por la justicia, en todos los organismos del Estado. Morales no tiene recursos, definitivamente, y con esta decisión va a generar, me parece a mí, un efecto dominó que termina cortando definitivamente la cadena de pagos en la provincia. Las empresas prestadoras del Estado implicadas en esta cuestión, como consecuencia de esta decisión, van a tener que rediseñar nuevamente la hoja de ruta de cómo siguen en medio de la pandemia, naturalmente. Y aquí veo yo dos caminos posibles. O recortan aún más sus gastos, porque las empresas contaban con esta plata, o cierran. No hay una tercera vía. El Estado podría hacer posible esta tercera vía. Sin embargo, el Estado en esta está ausente. Desde el punto de vista jurídico, lo que plantea esta preconsolidación que impulsa el señor Morales es que nadie lo embargue. ¿Se da cuenta? Se lo explico con un ejemplo sencillo. Usted tiene una casa, la pone como bien de familia. Simultáneamente usted se endeuda sistemáticamente. Y cuando lo quieren embargar, usted se siente protegido, una suerte de paraguas legal. Bueno, es decir, cualquiera te puede hacer juicio, el tema es que lo cobren. ¿Sí? Bueno, lo que impulsa el señor Morales, la figura de la medida que quiere impulsar el señor Morales es lo mismo. Además hay un dato a tener en cuenta, me parece a mí, que este es un gobierno que no da respuestas de la deuda generada por él mismo. ¿Se entiende? Distinto sería el caso de que, por ejemplo, Morales esté planteando una medida sobre una deuda que generó otro. Es decir, siempre hay que honrar las deudas para que quede claro el tema. Pero aquí hay dos escenarios. Hay un gobierno que desconoce o va a desconocer una deuda que ha generado él mismo. Y después hay otro escenario donde hereda una deuda. Que puede decir, no, yo no tengo nada que ver con estos señores. ¿Se entiende, no es cierto? Definitivamente creo yo que con este avance termina dinamitando la seguridad jurídica en esta provincia. Aquí hay un mentiroso serial que se concursa y se transforma en un incobrable crónico. Esta es la segunda figura para que usted lo tenga en cuenta. Pero además el proyecto tiene una trampita. El Estado, en el marco de la emergencia, no te paga, pero sí puede pagarle al que quiere. De esto no dice nada la ley. Es decir, que no bloquea a los amigos. Y Morales tiene algunos amigos. Me cuentan a propósito que a la empresa del señor Ulloa le habrían sacado 6 pagos de 35 millones de pesos. Pero además, detrás de esto hay otra trampita. La idea es fundir a las empresas y crear otras con los socios del poder. De manera que con la preconsolidación de deudas, creo yo, comienza la limpieza hacia atrás. Ahora se viene la limpieza hacia adelante. Es decir, lo que está para atrás
con este proyecto está resuelto. Es decir, no para las empresas, sino para el señor Morales. Ahora hay que resolver lo que viene para adelante. La pregunta es, ¿cuál va a ser la metodología? Cuando nos volvamos a encontrar, hablamos con el concejal Rubén González. Gracias, director. Gracias, muy amable. Bueno, estamos con el concejal Rubén González. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo Gracias, estás? doctor, por venir. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿tiene alguna reacción respecto de esto? ¿Usted cree que Morales está blanqueando el default con esto? La verdad que me sorprende muchísimo que un proyecto de ley, como debería ser esto, digamos, se esté gestando, porque prácticamente implica en la práctica la suspensión de pagos, que si estuviéramos hablando de una persona privada, esto entraría en una cesación de pagos, entraría en un concurso preventivo. Claro. Lo que están queriendo hacer con un proyecto de esta naturaleza es directamente, digamos, suspender todos los pagos, y aquí es donde yo creo que cobra mayor relevancia los pedidos que se hacían de muchísimas fuerzas políticas, digamos, de que se haga una rendición de cuentas, de qué pasó con todo el dinero que se recibió durante estos últimos 4 años, que terminamos teniendo que hacer una ley de consolidación de deudas para atrás y para adelante. La verdad que es gravísimo. Ahora, ¿esto cómo va a impactar en las empresas? ¿Cómo cree usted que va a impactar? Yo planteo 2 escenarios. O recortan más sus gastos o terminan cerrando. A la cadena de pagos que tenían las empresas, que ya estaba bastante golpeada, esto lo va a terminar realmente de fundir quizás, porque una empresa que tiene al Estado provincial como uno de sus deudores, como uno de sus clientes, y se sancionó una ley de que durante 6 meses, y la experiencia nos indica que va a ser mucho más, no le van a pagar las deudas, prácticamente va a repercutir tan fuertemente que van a terminar muchas cerrando quizás. Bueno, concejal, ¿cómo está el tema de las ferias, polémico tema en Palpalá? Bueno, la verdad que es un tema que hemos tratado de abordar desde el Consejo Deliberante y es un tema que nos preocupa mucho a todos los palpaleños. En primer lugar porque desde hace unos 15 días atrás se ha aprobado, se le ha prestado el acuerdo del Consejo Deliberante al decreto que había remitido el Poder Ejecutivo municipal, que autorizaba el uso indefinido, el uso permanente de la feria en el predio que actualmente está ocupando, y además fijaba los cánones que tienen que pagar los feriantes. Y cuando se remitió ese proyecto de decreto se indicaba que los cánones que pagaban los feriantes que habían sido invitados a ir eran los más bajos de toda la provincia, lo cual fue desmentido por los mismos feriantes mayoristas que se quejaron y días atrás hubo muchísimos inconvenientes en la feria mayorista porque los feriantes no querían pagar el excesivo canon que se les está cobrando. Y estamos hablando de feriantes mayoristas que arrancan pagando un piso de 12.000 pesos por lo menos mensual y que de ahí para arriba puede llegar a 20 y pico miles de pesos. Perdóneme, ahí lo detengo un minuto. ¿Cómo se origina el cálculo sobre este canon? ¿En base a qué coeficiente? ¿Quién lo determina? Este canon fue determinado exclusivamente por la Municipalidad de Palpalá. No se le dio intervención al Consejo Deliberante y tampoco se le dio intervención y se los consultó a los mismos feriantes. Que la principal queja que expresan los feriantes que vinieron desde Monterrico y de Perico fue que cuando las papas quemaban, cuando era necesario, los fueron a buscar. Sí. A Perico los invitaron a que vinieran a Palpalá prometiéndole un montón de cosas y resulta que entre gallos y medias noches se notician de que los cánones que le querían cobrar para seguir funcionando eran los más altos de la provincia. Si se quedaban en Monterrico y en Perico, pagaban mucho menos. Y de hecho algunos feriantes han procedido a retirarse porque sinceramente las cuentas no les cierran y esto fue, digamos, por una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo Municipal. Digamos, con la feria minorista vienen ocurriendo cosas al menos opinables, digamos, o cuestionables. Sí, por supuesto. Creo que lo que más nos importaba a nosotros en el Consejo, y yo siempre he sido un defensor de los feriantes minoristas y del comercio en general en Palpalá, era que la feria mayorista puede funcionar a mi criterio siempre y cuando no perjudique a la feria minorista. Esto es decir, hay que encontrar la forma de que ambas ferias coexistan, pero sin
que esto genere perjuicio para los minoristas, porque la feria minorista tiene una historia de más de 30 años en Palpalá. Sí. Y lo cierto es que han estado siempre, y el 90% de los feriantes que están en la feria minorista son palpaleños. Y a nosotros nos corresponde proteger los derechos y los intereses de los palpaleños en primera medida. Entonces se han generado un montón de cuestiones relativas, digamos, al funcionamiento de la feria mayorista y a su coexistencia con la feria mayorista. Está muy bien. Bueno, ahora, el hecho, digamos, la ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante, ¿esto va a permitir que sea manejada la feria por actores privados en algún momento? La feria minorista de Palpalá... No, la mayorista. Sí, sí, la feria minorista solamente puede ser manejada por la municipalidad. Sí. Pero la mayorista, Ajá. que no es una ordenanza, sino que es un decreto que envió el Poder Ejecutivo Municipal, puede ser administrada por un tercero. Sí. Y este tercero puede ser una persona física o una persona jurídica incluso, puede ser una empresa. Es decir, el que administre la feria puede ser incluso una empresa, lo dice el texto del decreto. Sí. A nosotros esto nos llamó mucho la atención porque es virtualmente hablar de la privatización de la feria mayorista de Palpalá. Nosotros entendemos que la mejor forma de proteger los intereses de los palpaleños es que sea el mismo Estado municipal el que administre. Y en el caso en el que se llegara a pasar la administración a un tercero, sería con muchas condiciones. Porque de ninguna manera este tercero puede convertirse en una persona que habilite los comercios, sea una persona que se encargue de recaudar los fondos municipales. Bueno, pero todo esto en el decreto no está previsto. Exactamente. Estas dos cuestiones expresamente, digamos, sí. El decreto, digamos, le da la facultad a este administrador privado para que lo pueda hacer. Y esto en realidad, digamos, es bastante raya con lo legal, porque lo cierto es que si se va a conseguir un administrador que mejore la situación de la feria mayorista, puede ser, pero siempre y cuando, digamos, todo el poder municipal recaiga en el intendente y en la municipalidad. No puede haber delegación de este tipo de poderes. Un administrador no nos puede indicar a los palpaleños quién va a ser el que va a entrar a la feria mayorista y quién no, porque esto se termina tergiversando y termina, digamos, siendo algo que es que responde a la propia voluntad del administrador. Yo pienso que el administrador solamente se tiene que dedicar a administrar y todo el poder lo tiene que retener, digamos, el Ejecutivo Municipal, que es el responsable, el que tiene que controlar qué es lo que sucede en la feria mayorista. En este caso, digamos, de la feria mayorista, ex profeso el intendente le cede a un supuesto, sospechamos quién puede ser, pero digo, a un supuesto actor privado para que haga uso de todas estas facultades. Exactamente. Ex profeso, digamos. Esto está previsto. ¿Pero qué dice la Carta Orgánica? No, la Carta Orgánica no se expresa sobre este tema, está dentro de las facultades que podrían realizarse. El tema es que si se va a avanzar con un administrador, tiene que ser muy limitada las facultades que tenga ese administrador. Porque si ese administrador se va a encargar de hacer que la feria sea más exitosa y más grande, para que le reditúe mejor al municipio, está bárbaro. El tema es hasta dónde puede llegar ese administrador. Bueno, pero estos límites que usted plantea, estos límites ¿no están establecidos en la Carta Orgánica? No hay ningún otro instrumento para digamos... El decreto que debería haber remitido el Ejecutivo Municipal debería haber sido mucho más completo, debería haber avanzado claramente sobre los límites que tiene que tener este administrador. Nosotros en algún momento desde el Consejo vamos a impulsar una ordenanza donde sí se regulen esos límites que tiene que tener el administrador para que quede muy en claro hasta dónde puede llegar. Nosotros no queremos que suceda en Palpalá lo mismo que sucedió en Perico, donde prácticamente la privatización de la feria, esta feria que era absolutamente privada, terminaba siendo algo que funcionaba a voluntad de una persona, que decía quién entraba, quién no entraba, cuánto se pagaba, que podía determinar qué medios de comunicación podían entrar a filmar adentro de una feria y quiénes no. Entonces, este tipo de cuestiones no tienen que suceder en Palpalá. Nosotros estamos a tiempo de corregir este tipo de situaciones que al día de hoy a nosotros nos preocupa mucho. ¿Cuál sería el instrumento utilizado para corregir esta situación? El instrumento correcto sería avanzar en una ordenanza que le ponga claros límites a las facultades que va a tener este administrador. Es decir, regularizar de nuevo o reglamentar de nuevo la situación de la feria mayorista como corresponde. Concejal, lo llevo a tu tema. El Partido Justicialista, la señora Cejas, ¿es la presidenta del bloque? Nosotros no tenemos ninguna duda que hoy la compañera, la diputada Alejandra Cejas, es la actual presidenta del bloque justicialista. A mí me llama muchísimo la atención de que esta situación no quiera ser reconocida y realmente me parece una situación vergonzosa de
cómo nos ve el público a los peronistas. Porque lo cierto es que acá el hecho de no querer reconocer a Alejandra Cejas como la actual presidenta del bloque del Partido Justicialista es una cuestión que atenta contra la institucionalidad, que atenta contra la voluntad de los diputados que lo eligieron. Y hoy hay una mayoría que eligió unas nuevas autoridades del bloque del Partido Justicialista y esto no quiere ser reconocido. Entonces, es algo que llama la atención, es vergonzoso. Yo creo que para dotar de mayor institucionalidad estas cuestiones tienen que reconocerse de una vez por todas, tiene que entregarse la llave de la presidencia del bloque a Alejandra Cejas, tiene que entregársele toda la información que corresponde a la titular del bloque y tenemos que parar con este tipo de cuestiones que le hacen tanto mal al justicialismo. Si hubo un cambio en las autoridades del bloque fue porque los diputados del Frente de Todos y los diputados del Partido Justicialista no se sentían representados con las anteriores autoridades. Ahora, esta historia no termina acá. Tengo entendido que se va a judicializar el caso. Es posible que se judicialice, a nosotros nos parece realmente una locura desde el punto de vista legal. Yo creo que las autoridades de la legislatura son las que tienen que tomar nota de esta cuestión y terminar reconociendo la realidad, que es la mayoría de los diputados del Frente de Todos reconoce hoy como presidenta del bloque del Frente de Todos Partido Justicialista a la compañera Alejandra Cejas. Está muy bien. Bueno, claro, porque esto, naturalmente, en un contexto muy delicado, pues, usted sabe hacia dónde va la provincia, los problemas, las cuestiones que están ocurriendo, le quita margen de maniobra digamos, a la oposición en su rol natural, digamos, ¿o no? Por supuesto, la oposición del Frente de Todos Partidos Justicialistas tiene que ser eso, una oposición constructiva. Y lo que no estuvimos viendo es justamente eso, sino un acompañamiento ciego a las políticas que se gestaban desde el gobierno provincial. Cuando uno analiza, digamos, el año pasado, qué es lo que sucedía con el Tribunal de Cuentas, o uno analiza qué es lo que estaba sucediendo con la sanción de las leyes por la cual se contraían deudas. Cuando uno analiza por qué no se le exige al Poder Ejecutivo que rinda las cuentas que debe ante el Tribunal de Cuentas, uno saca la conclusión de que no hay una oposición, de que quienes deberían llevar el principal estandarte para reclamar y pelear, para que exista mayor objetividad, mayor republicanismo, no lo están haciendo. Y los diputados del Frente de Todos han tomado nota de eso y han decidido modificar las autoridades del bloque. Y esto tiene que ser respetado porque hay una mayoría que así lo ha decidido. Ahora, ayer, por ejemplo, se aprobó en diputados este proyecto de señor Morales, donde intenta ponerle un candado a la posibilidad de que se abra el debate sobre la coparticipación en la provincia de Jujuy. Así es. ¿No? Porque, ¿por qué digo esto? Porque el proyecto concretamente que se aprobó ayer tiene que ver con que el señor Morales quiere tener el control de la obra pública que llega a los municipios. Así es. Es decir, que el intendente que quiere hacer una obra pública tiene que pedir permiso al señor Morales. Esto es una muy mala práctica de hace muchos años en la provincia de Jujuy, donde yo creo que desde el mismo gobierno provincial habían dicho hace muchos años en promesas de campaña que iban a avanzar en una nueva ley de coparticipación. Sí, ¿usted se acuerda de eso? Sí, por supuesto, yo me acuerdo, digamos. Y hoy están haciendo todo lo contrario. Lo cierto es que desde los municipios lo que necesitamos es una nueva ley de coparticipación donde nos dé una real participación en esa coparticipación y no depender de la buena voluntad del gobierno provincial de turno. Porque si no, nosotros nos dirigimos a un disciplinamiento de los intendentes y de los comisionados municipales que no están de acuerdo muchas veces con las políticas provinciales. Claro. Al que no está de acuerdo no se le da obra pública y se lo controla de esa manera. Entonces, si nosotros queremos ser cada vez más democráticos, más republicanos y velar cada vez más por mayor institucionalidad, definitivamente este proyecto que se sancionó ayer no debería existir y sí debería existir, en contrapartida, un proyecto que avance hacia una mayor coparticipación y participación de los municipios en las rentas. Claro, el Jujuy y la provincia de Formosa son los dos únicos estados
que hoy no tienen ley de coparticipación. Así es una deuda pendiente con todo el público, con todos los jujeños, que en algún momento vamos a tener que saldar, pero evidentemente la voluntad política de hoy no es esa. Ahora, esto independientemente de la cuestión del disciplinamiento, que no es un tema menor, también oculta otras cuestiones, que tienen que ver con que quita margen de maniobra a los intendentes en el territorio propiamente dicho. Es decir, impide, obtura el desarrollo. Absolutamente. Y es el resultado de lo que estamos viendo, claro. Está avanzando sobre la autonomía que debería tener cada municipio para poder administrar los fondos que le corresponden. Y esa falta de autonomía repercute siempre negativamente en los ciudadanos de cada municipio. Nosotros tenemos que avanzar y aprender a ser cada vez más democráticos. Y no está mal pensar diferente. Yo creo que el gobierno provincial y muchos compañeros del Partido Justicialista tienen que aprender a darse cuenta que pensar diferente no es malo. Concejal, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy atento. El concejal Rubén González con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.